Hola, mi nombre es Luisa Gómez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. El presente video es acerca de la materia de Derecho Mercantil 2, impartida por el abogado Ignacio Falcones Ferrín, en el cual trataremos el tema sobre el factoring. El factoring consiste en la cesión en firme o en comisión de cobranza, sin o con derecho de regreso y antes de su vencimiento, de un crédito comercial a corto plazo por parte de su titular o a una firma especializada, es decir, puede definirse en términos generales como una operación financiera que consiste en la cesión a un factor, empresa de factoring, de créditos comerciales contra sus clientes, por parte de una empresa a cambio de un importe convenido. La sociedad especializada, denominada factor, asume el riesgo de insolvencia del crédito y se encarga de su cobro a cambio de una comisión de factoraje. Sobre el importe de la factura, establecida en función del plazo de cobro, número de facturas anuales, calidad de los deudores, cifra de negocio, etc., que paga el titular del derecho cedido y a la que se añade un tipo de interés o carga financiera según el plazo de financiación. El factor realiza una tarea de evaluación técnica de riesgos, una labor de gestión de cobros, unas tareas administrativas y una función de financiación mediante la apertura de crédito al cedente. La principal ventaja para el titular del derecho es que cobra de inmediato la cantidad que se le debe, si bien tiene que soportar el coste de la operación para que las empresas con gran volumen de cobros supone contar con una gestión más eficaz de su tesorería ahorrando costas administrativas. El factoring puede adoptar diferentes modalidades. Entre ellas tenemos el factoring con cesión en firme de los créditos, que tiene dos posibilidades. La primera es el factoring sin recurso, que es la adquisición de los créditos de una empresa contra sus clientes sin recurso contra el cedente, aunque haya impago por parte del deudor, es decir, el factor asume el riesgo de insolvencia. Y por esta otra tenemos el factor con recurso, que es la cesión de los créditos, pero con cláusula pro solvendo, es decir, de modo que si el deudor no paga, el factor recupera su crédito del cedente. En este caso, el factoring es equivalente al descuento bancario o anticipo de efectos. La otra división es el factoring con cesión de los créditos en comisión de cobranza, es decir, que no hay una operación de financiación al cedente, pues este queda a la espera del resultado de la gestión de cobro por parte del factor. Cuando ésta se produzca el pago por parte del deudor al factor, será cuando cobre el cedente. Elementos personales del contrato de factoring. Entre los elementos tenemos al factor, que es la entidad que presta el servicio de factoring, la cual está sometida a la disciplina e intervención de las entidades de crédito y su actividad está reservada a los denominados establecimientos financieros de crédito, que han sustituido a las antiguas entidades de crédito de ámbito operativo limitado. El otro elemento es el cliente, que es el empresario que transmite en exclusiva los créditos que frente a terceros tiene como consecuencia de su actividad mercantil al factor. El tercer elemento es el deudor cedido. Es el deudor del cliente cuyo crédito se cede al factor. En consecuencia, no es parte en el contrato de factoring, pero no le es indiferente el contrato, aun cuando solo sea porque cambia la persona del acreedor, por lo que hay que notificarle la cesión, no como requisito de validez o eficacia de la cesión que opera al margen del consentimiento o conocimiento del deudor cedido, sino que en tanto no se notifica al deudor, este no queda obligado con el nuevo acreedor. Tipos de factoring. Ante la dificultad de elaborar un concepto unitario del contrato de factoring, podemos distinguir las siguientes categorías, que anteriormente se han especificado. La primera es en atención al riesgo que asume el factor, que debe distinguirse entre factoring sin recurso y factoring con recurso. En el primero, el factor asume el riesgo de insolvencia de los deudores de su cliente, y en el segundo es el cliente quien asume el riesgo de insolvencia de los deudores. Como segundo tipo o clase de factoring tenemos en función del momento del pago de los créditos del factor. Al cliente se distingue por un lado el factoring con pago del cobro y el factoring con pago al cobro con una fecha límite. Por otra, factoring con pago al vencimiento de una fecha previamente establecida. Y como tercero tenemos la financiación, que se distingue el factoring con o sin anticipo, según el cliente perciba o no anticipo sobre los créditos cedidos a los que se aplica el oportuno interés por adelanto de las cantidades.
El último tipo de factoring es el que se distingue entre el factoring nacional y el factoring internacional. En el factoring nacional, todos los elementos personales residen en el mismo país, mientras que es el internacional conocido como factoring de exportación, cuando el cliente y el deudor residen en distintos estados. I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied.